Érase una vez un pueblo donde las noches eran largas y la muerte contaba su propia historia. En el pueblo vivía una niña que quería leer, un hombre que tocaba el acordeón y un joven judío que escribía bellos cuentos para escapar del horror de la guerra. Al cabo de un tiempo, la niña se convirtió en una ladrona que robaba libros y regalaba palabras. Liesel es nuestra protagonista, una huérfana de 9 años que llega a casa de Hans y Rosa Hoberman, unos alemanes que viven los estragos de la Primera Guerra Mundial y el auge del partido nazi. Sin embargo, poco después de la llegada de Liesel a su vida, acogen a Max, un judío que esconderán en un sótano y que se hará amigo de la niña. El papá adoptivo de Liesel le enseña a leer y una vez que aprende, ella va recogiendo, a veces robando, y atesorando todos los libros que encuentra. Es así como a lo largo de la novela veremos cómo la literatura se vuelve un tesoro y también un anhelo en su vida. La acompañaremos mientras descubre y crece con el placer de la lectura y el horror de la guerra. Con estos elementos se escribió una historia hermosa y cruel que ahora ya es una novela inolvidable. Acompañemos a la muerte a que nos cuente esta historia y a la ladrona a que nos robe el corazón. Marcus Zusak nace en Sydney, Australia, el 23 de junio de 1975. Es el más joven de 4 hijos de padres inmigrantes alemanes y austriacos. Por ello, creció escuchando historias de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ha contado en entrevistas que las que más se le quedaron grabadas son la del bombardeo de Múnich y aquella de cómo los judíos eran acarreados a través del pequeño pueblo de su madre rumbo al campo de concentración. Ninguno de los padres podía leer o escribir en inglés cuando llegaron a Australia, pero querían que sus hijos dominaran el idioma y los alentaron a leer y a comunicarse en inglés desde una edad muy temprana. Él estudió inglés e historia en la Universidad de Nueva Gales del Sur, donde se graduó con una licenciatura en artes y obtuvo un diploma en educación. Comenzó a escribir ficción a los 16 años, inspirado por los relatos que leía. Antes de convertirse en un autor profesional, trabajó brevemente como pintor de casas, conserje y profesor de inglés de la escuela preparatoria en la que estudió. Creció admirando el trabajo de Peter Hedge, Sylvia Plath, George Johnson y John Irving. Le tomó 7 años ser publicado tras cientos de cartas de rechazo por parte de las editoriales, mismas que lo impulsaron a tratar de superarse. Es así que comenzó su carrera escribiendo ficción para adultos jóvenes. The Underdog, su primer novela, se publicó en 1999 y le siguieron 2 secuelas, Fighting Rubin Wolf y When Dogs Cry, del 2001 y 2002. A la edad de 30 años, Zusak ya se había convertido en uno de los escritores con una de las prosas más innovadoras y poéticas en la novela moderna y a la fecha ha escrito 8 libros. Sin embargo, solamente 3 de ellos se han traducido al español. Ha recibido múltiples reconocimientos y algunos de ellos son el Children's Book Council of Australia Book of the Year Award en 2003, el premio Prince Honor en 2006 por la excelencia en la literatura dirigida a adultos jóvenes, el premio Michael L. Prince en 2007, reconocimiento estadounidense que se otorga al mejor libro para adolescentes escrito en el año, o el premio alemán de literatura juvenil en 2007, premio que destaca una obra literaria destinada al público infantil y juvenil. El libro del que hablaremos hoy fue la obra que lo lanzó a la fama internacional y por el que más reconocimientos ha obtenido. Este está inspirado en las historias que sus padres le contaron cuando era niño acerca de los tiempos de guerra de Múnich y Viena. Esta novela fue publicada en 2005 y duró 105 semanas en la lista de superventas juveniles del New York Times. La historia es protagonizada por una niña llamada Liesel Meminger. Está ambientada en la época nazi y se titula The Book Thief o en español La ladrona de libros. Y con esto comenzamos un nuevo episodio del podcast Un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pau Galindo. Felices de estar de vuelta con ustedes. Cansados pero felices. Cansados pero felices y maravillados porque estamos en una cafetería muy bonita en el centro histórico que siempre tiene la amabilidad de recibirnos con mucho gusto, con mucho halago, la verdad. Y frente a una avenida histórica, estoy viendo un monumento que a mí me encanta, que fue un ex convento franciscano.
Y además les voy a decir que hoy el audio del podcast se está escuchando de lujo. Qué bueno. Así que... Y luego no es cierto, en los comentarios. No es cierto, oigan, se está oyendo ahí en la cafetería y que no sé qué, y la gente... Ya saben que aquí hay ruido de fondo, es como los efectos de sonido. Pues sí, está padre. Bueno, y al final sí se borra con la música, ¿no? Que le ponemos. No, y es como les decía la semana pasada, para los que se sintieron o no, en el episodio que van a escuchar. En el episodio... Me acordé de algo, es que mi mente sí funciona. En el episodio que ustedes van a escuchar hoy, pero que nosotros grabamos la semana pasada, pero lo estamos grabando el día que ustedes van a escuchar, el del libro, que no me acuerdo cuál fue el que grabamos, le estamos contando que esto es como si se sentara. Imagínense que ustedes, con todo el ruido de fondo, están sentados tomándose un cafecito con nosotros. Y hay así, no sé, 500 personas aquí que todos estamos platicando. Oye, ¿cómo la ves? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué tal tu fin de semana? Y los están acompañando y nos están acompañando. De hecho, Ricardo y yo tenemos esta plática y hagan de cuenta que no tenemos micrófono, es como la chisma. Sí, de hecho de eso se trata, así es. Y nos estamos echando un cafecito. ¿Qué tal está tu cafecito, Uy, Ricardo? yo estoy feliz con mi café. Es un mocha blanco. No soy de ese tipo de cafés, pero hoy no tenía mucho antojo de un café americano cargado. Ya me lo había tomado en mi casa, pero no me hizo efecto. Y entonces le digo a Pau que me vine a tomar un mocha blanco con café. Nunca lo había probado. De verdad, qué delicia. Gracias a Sideral, no es patrocinio, pero la verdad es que se han portado muy bien y vale la pena que los busquen en Instagram si ustedes quieren. Si vienen a San Luis, si vienen a San Luis, vengan a Sideral. Yo me estoy tomando un taro y está como buenísimo. El taro, yo no sabía que era el taro, entonces que es una raíz y el color es maravilloso, sí. Es espléndido y la verdad es que se veía delicioso. Lo probé un poquito así como que de la otra orillita para no pasarle mis saliva a Pau. Y la verdad es que está riquísimo. Eso era justo lo que quería, pero el mocha blanco hoy me ha caído muy bien. Oigan, de lo que me acabo de acordar y que se me olvidó decirle a Pau es, para quien no nos esté escuchando, la plataforma de Anchor está teniendo diferentes modificaciones porque han llegado nuevos formatos con la salida de los famosos iOS 15 de Apple y también las transformaciones de Spotify y de Apple Podcast que van a hacer que los podcasts salgan retrasados en las próximas 3 semanas. Vi que iba a haber una actualización, me llegó como un correo de que el sábado, ¿este sábado qué pasó? Que no se podía usar ni la plataforma, ni revisar estadística. Sí me llegó así como de, usted disculpe las inconveniencias. Sí, y hoy que subí hoy que subí el podcast, porque hoy es lunes, de la semana pasada, en la noche, a las 12 de la noche, siguió insistiéndome en que no iba a aparecer hasta después de las 12 horas del siguiente día, más no sé si aparezca en martes o hoy. Entonces, esperemos que aparezca pronto. Sí, me imagino que es por todo lo que está pasando en sí, todo el fin de semana estuvo caída. Para los que nos están escuchando en septiembre, lo que fue estas patrias, en esta fecha me llegó el correo de igual que iban a tener actualizaciones y venía así como, ya sabes de que nunca las lees, pero les das a aceptar. Y decía que iba a estar inhabilitada todo el fin. Y se me olvidó comentarte, la verdad, por lo que ya comentábamos, que tuve muchas cosas que hacer. Se me olvidó de que te iba a decir, ay, Ricardo, ¿qué crees? Dice que la plataforma va a estar caída. Se me fue. De hecho, las actualizaciones que van a tener son muy buenas, entonces esperemos que esté listo y que Anchor también nos ayude a llegar más pronto al público. Parece ser que empiezan a haber modificaciones sobre el contenido, la cantidad de usuarios. Creo que por arriba de los 5,000 usuarios vamos a tener un poquito más como de empuje por parte de Spotify para llegar a más usuarios. Digamos que ahora la gente que busque libros en sus teléfonos y luego se meta a Spotify te va a recomendar todos los podcasts que hablan de libros sin tener que pagar un patrocinio o dinero específico, porque resulta que ya se dieron cuenta de que hay un poco de desequilibrio por los influencers, entre comillas, que ya saturaron el sistema de podcast y a los nuevos creadores los dejaron hasta el fondo. Entonces van a tener que obligarlos a que se comporten como los demás. Entonces, si tu podcast, no importa que seas Oprah, se va a ir hasta el fondo mientras tenga usuarios que lo escuchen y que aseguren que tu contenido es de calidad, y le va a dar prioridad a los que ya tienen tiempo y que son buenos en lo que hacen o que les gusta a la gente, para darles prioridad. Ese es en Spotify. En Apple Podcast creo que viene una transformación muy grande porque son suscripciones. La gente puede empezar a hacer pagos, donaciones,
En México no sé hasta cuándo vaya a llegar. Sí, siempre se tardan. Tardan un poco más, pero parece ser que a finales del 2021, pero mientras pasa eso, pues ahí está Anchor funcionando. Y YouTube también acaba hace poco, no sé, medio año, renovó también eso de los algoritmos, de cómo te aparecían las recomendaciones, porque precisamente se estaban favoreciendo unos canales y creadores que eran muy grandes comentaban que se estancaron porque empezaron a dejar de ganar tanto dinero, pero lo cual era hasta cierto punto justo, entre comillas, porque no puedes así como de, ya nada más porque es que siempre tiene las mismas vistas, que siga teniendo todas. Entonces el YouTube empezó a hacer un algoritmo chistoso donde empezaba a recomendar otras cosas y eso nos favorece a nosotros porque empezamos a tener vistas, ¿no? Pero bueno, así funciona esta. Es que imagínate a un Roberto Martínez que ya tiene muchos años haciendo podcast. Ajá. Y llega Jordi Rosado, perdón, pero a mí no me cae bien. Llega Jordi Rosado con Marta y Gareda y entonces abarrotan el sistema de podcast hablando quién sabe qué cosas. Que me cae muy mal por cierto. Lo que dice. No digo, no, de aquí a que lleguen a escuchar esto va a pasar mucho tiempo. Pero... Mira, respetamos todos los podcasts, pero mi opinión personal es que me cae mal. No, y a mí tampoco, a mí no me gusta su contenido, o sea, ese contenido específico. Un día intenté ver un capítulo, el que ellos tienen con Roberto Martínez, que fue uno de los primeros, quizá ya mejoraron, y sentí que toda la hora no hablaban de nada. Dije que esto acabo de perder una hora de mi vida y no me gustó. Pues es que se me hace así como que, y digo, y pero hay gente muy buena que se desplazó porque llegó Jordi Rosado, porque llegaron los influencers más conocidos, ¿no? Llegó Luisito Comunica Podcast. La Cotorrisa. Sí, y entonces el Cojo Feliz. Como que todo se vino abajo y por favor Apple México deja de promocionar solamente a estos artistas de toda la vida, o sea, Ashlyn Derbez conoce cuántos millones de usuarios, pero a ver, sí ya, sí. O sea, puntos suspensivos en mi mente. Sí. Y entonces eso me pasó a mí como usuario, no como el que habla aquí en un libro en historia. Como usuario, a la hora de poner yo mis podcasts, de que abres y nomás te parecen los mismos. No, yo no quiero eso. Yo estoy buscando contenido distinto, estoy buscando cosas históricas, antropológicas, psicológicas, sociales. Ahí está que el podcast de la desansiedad ya no lo hallaba porque pues ¿dónde? A mí me ha pasado que yo me meto a mi Spotify, yo uso Spotify, pero me meto al Spotify y de repente, y no te miento, o sea, lo que me aparece al inicio son podcasts que no digo que sean malos, no digo que sean etcétera, pero ahorita le voy a enseñar. Ve, por ejemplo, Cosas, La Cotorrisa, Leyendas Legendarias, y yo es como digo, no, yo quiero ver otra cosa. Sí, claro. Y le tengo que buscar yo así como... Y a mí me gusta escuchar podcasts de libros, me tardo en encontrarlos porque no me aparecen y ya digo, ¿para qué? Pero bueno. En fin. Hablando de estos contenidos, pues hoy vamos a hablar de muchos libros. Hoy vamos a hablar de un libro que tiene que ver con libros. Y... ya dejando el café, dejando la chisma, hoy les vamos a platicar de un clásico de clásicos contemporáneos que yo le había recomendado ya a Ricardo. Les voy a confesar que yo no lo había leído, lo leí apenas este año, lo que había visto era la película. Cuando yo vi la película, compré el libro, es así como ese libro llega a mi vida. No me lo traje porque, uno, está en mi oficina y dos, está bien gordo y el que yo tengo es de pasta dura, entonces pesa un chingo. Entonces no me lo traje porque tenía que pasar por él y está muy pesado. Es un libro grande, o sea, sí está así como... ¿Te acuerdas de la portada, de la cara de la portada de ese libro? Sí, la portada la mía es metálica porque es la de pasta dura y es una niña que está acostada así como leyendo un libro. La otra portada normalmente es la de pasta blanda, es la de la película, una morra güera de la película. A mí no me gusta que los libros tengan portadas de películas. Sí, no, a mí tampoco. Ay, no, yo lo odio. No sé por qué hacen eso las editoriales y yo trato de conseguirlo. Pues para vender más. Pues sí, me imagino. Mira, yo encontré ese que tú acabas de mencionar. Ahorita está en descuento especial en varias librerías, no solamente la más famosa. ¿En cuánto? En $3.42. La edición especial. La especial. La grandota que tiene eso que tú dices y la editorial es de Lumen. Sí, es Lumen. Lumen trae ediciones muy bonitas, ya lo hemos comentado. Preciosas, sí, Lumen se rifa con las de... Y este libro trae 544 páginas. Entonces, el mío tiene menos. Regularmente las ofertas de libros de este tipo duran entre 2 o 3 semanas. Entonces, si usted nos está escuchando, probablemente todavía está esa promoción para finales del mes de septiembre y lo podrá comprar de esta forma. Un poquito más barato. Un poco más barato porque está por arriba de los 400 y cacho pesos mexicanos. La edición especial. Efectivamente, sí, de hecho yo también busqué, no me traje el precio de la edición especial, me traje el de la de bolsillo, que es la más accesible. Oye, pero no hay de bolsillo, la acabo de buscar, a ver cuánto cuesta la de bolsillo. 300 pesos mexicanos, 298, o sea, 300 pesos mexicanos, $15.
Yo la estuve buscando en Amazon y la estuve buscando en algunas librerías así como de México, que el Péndulo, y así, las que tienen envíos. Y la de bolsillo está un poco, o sea, no es que sea más chiquita, sino que es sí, un poquito más corta que la grande, pero es la plasta blanda y normalmente es la que trae la portada de la chica esta de la protagonista de la historia. Y ese de bolsillo, si lo quieren, está en Sanborns. Aquí el comercial está en el botadero de Sanborns. Ahí lo vi yo hace poco, pero con esa portada y no me gustó. Y de hecho yo lo veo más flaco. No sé cuántas hojas tenga porque ya ven que les ponen como este plástico para que la gente no los dé. Sí. Y no sé cuántas páginas tenga, pero se ve más chico. No sé si venga la letra más chica, no sé si vengan recortados. En lo que Ricardo encuentra, porque creo que se metió a la página de la tienda para buscarlo. Mira, en formato de bolsillo en Gandhi cuesta 249 pesos, pero ya sabes que en Gandhi ya casi no hay nada. Sí. Notificarme cuando esté disponible el producto. O sea, ese estaría chido, el de 249. El de bolsillo está muy bien el precio. Ahora ahorita lo voy a buscar en la otra empresa, la otra Sanborns, a ver cómo aparece. Ajá. Yo lo que les recomiendo de ese es que, por ejemplo, yo les sí creo, por aquí le hice mi nota, yo sí creo que este es un libro que tiene que ser parte de cualquier biblioteca. A mí no me gusta el decir así de todos tienen que leer este, pero siento que hay ciertos clásicos de clasiquísimos que al menos creo que si no todos deben de leer, que sí es una pieza que sí vale la pena tener en una biblioteca. No les voy a venir a decir, ay, todos compren Crepúsculo y agreguen a su biblioteca, porque no es ese tipo de libro. La ladrona del libro sí, y de hecho se convirtió en un clásico de clásicos. Ya les decía en la sinopsis, tiene 105 semanas, duró en las superventas cuando salió. Y la historia del autor está muy interesante, la pueden buscar. Yo nada más les traje un resumen. Y algo que me gusta de la pasta dura, yo lo compré porque lo quería en pasta dura y de hecho lo compré con una tarjeta de regalo de cumpleaños. Me dieron una tarjeta de Gandhi y yo fui y lo compré, pero esto ya lo hace mucho tiempo. Y lo quería en pasta dura con la portada original. El libro es muy bonito físicamente porque la letra, híjole, le voy a mandar unas fotos a Ricardo, ustedes pues no lo van a poder ver, pero quiero que Ricardo vea, el tipo de letra no es este tipo de letra de los libros, es una letra un poco más estilizada, más alargada, y a los inicios de los capítulos tiene como unas mini estrofas que ahorita les voy a platicar. Esas mini estrofas son las introducciones que da la muerte, entonces está estéticamente muy bonita las imágenes. Ajá. Está como la cenefa del capítulo, la letra es muy grande, o sea, el libro, la edición es realmente muy bonita, y viene una parte que tiene que ver con el libro donde vienen dibujos, entonces tú llegas a esa parte y se ven los dibujos y luego ya continúas, entonces creo que vale la pena, o sea, sí es un libro que valdría la pena comprar en pasta dura. No sé si el de bolsillo venga igual, yo pienso que no, pero no lo he visto, para que les miento, entonces sí creo que este es el que deben de cosas, sí vale la pena como agregarlo. Les digo, yo el de bolsillo lo vi en Sanborns, no sé si Ricardo ya lo encontró. Lo encontré en 329 de bolsillo. Híjole. Pero dice que en su página de internet que no está disponible el producto por el momento. Entonces no sé si no esté actualizado o si ya no hay mucho. O ya realmente no hay mucho. No lo dudo, pero es que ustedes ya saben, los estragos de esta pandemia es que se han limitado mucho los libros. Yo no he comprado casi libros últimamente, pero tengo un amigo que sí, y siempre los acaba comprando en Amazon o de importación porque ya no hay en las librerías. Qué cosa, ¿no? Sí se frenó mucho el tema de... Pues entonces la recomendación sería que en Gandhi podrían comprar el de 342, que es la edición... ¿La grande? La que está más bonita, porque pues si los demás cuestan igual, por 20 pesos más, pues mejor me llevo la grande. Vale la pena, se los puedo jurar que vale la pena. Es de esos libros que hasta te gusta tenerlo ahí porque se ve chulo. Órale. Y les digo, está muy grande, por eso no me lo traje porque tenía que pasar por él a la oficina y vengo de mi casa y pues la neta no me dio el tiempo. Pero lo van a ver en las redes sociales, está súper bonita la portada. Ya le dijo Ricardo que es de Lumen o de B de Bolsillo. B de Bolsillo es la editorial de Chiquita de Penguin. El género es ficción para adulto joven o ficción histórica, porque ya vimos que vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Sí está en Kindle vale 109 pesos. Si quieren, lo que pueden hacer para los que tienen como estas suscripciones digitales, pueden bajar un fragmento y pues ver si les llama la atención. Empieza muy bonito y ya de ahí ustedes deciden si lo compran o no. Pasta blanda en Amazon, 278 pesos mexicanos, y en el formato que Pau nos está contando que es la anterior portada, o sea, la portada original, digamos, está en 322 pasta dura. No está tan caro, ¿eh? No, o sea que el libro de Gandhi está más caro,
que el de Amazon, por 20 pesos más. Y si les soy sincera, ya está más barato. Cuando yo lo compré me costó alrededor de 400 y cacho pesos en su momento, porque yo lo compré cuando fue el boom de la película, antes de que la cambiaran la portada. Está carísimo el libro. Yo no me imaginé que fuera un libro del siglo pasado, o sea, de 1990 y tantos. Ajá, 90. Sino que... No es cierto. Se publicó en 2005. Sí, es de este siglo. Nada más que ya tiene, o sea, estamos en el 2021, tiene más de 15 años que se publicó y el autor tiene nuestra edad, gracias. Yo pensé que había sido un libro reciente cuando apareció la película. No me acuerdo, ahorita por aquí les hago los datos de la película, que ni me acuerdo qué año es, pero ahorita llegamos a la peli. Pero cuando la peli salió hace ya ratillo, el libro volvió a agarrar boom, o sea, por novedad, ¿no? También lo encuentran ¿cómo se llama? En audiolibro, en varias plataformas. Yo lo encontré en Audible, en Audioteca y en algunas otras. Como ya es un libro que es como muy conocido y como es un libro que es texto en muchas escuelas, sobre todo como en Estados Unidos, así, lo encuentran muy fácilmente en estos formatos. No sé si se escuche de fondo. Bueno, ustedes no lo saben, pero... Miren, se oía muy bonito el sonido y va todo muy limpio, pero a lo mejor van a escuchar el tin, tin, que son unos martillacitos que están dando por aquí. Pero no creo, está muy sutil. Ya me hubiera registrado aquí el ruidazo. Bueno, sí. Vemos, si lo escuchan, estamos aquí, el ruido de la ciudad. La calificación de Goodreads es un 4.38, que creo que está bastante bien. Yo le puse 4.38. 4.38. O sea, sí es de los que ya saben que arriba de 4 y es garantía, arriba de 4.5 es joya. 4.38 está súper bien. Yo le puse 4 estrellas porque, o sea, sí me gustó, pero no es así como, me cambió la vida, porque siento que he leído muchos libros del Holocausto, entonces como que ya es muy complicado que me sorprendan. Ahorita les digo que me gustó de este, y yo lo recomendaría para una edad secundaria en adelante, quizás 13 años en adelante, por el contenido y porque se pueden identificar con la niña. Más chicos no, porque no ni siquiera le van a entender. Y de verdad, yo creo que este sí es un libro que yo les diría, échenlo a su biblioteca. O sea, este sí, hay pocos, pero a lo mejor unos Miserables, una ladrona de libros, un psicoanalista, son de esos clasiquitos que tienes que como que ir atesorando. O sea, que sí vale la pena invertir para tu biblioteca. Richard ya les leyó la sinopsis. Antes de platicarles de qué se trata, porque no les voy a dar spoiler, ya saben, vamos a tener a varios personajes que la protagonista es Liesel. Liesel se relaciona con diversos personajes a lo largo del libro, son pocos, pero cada personaje es muy importante. La película, ya encontré, se los voy a dar los datos de una vez, se estrenó en el 2013, o sea, ya tiene ratón. Por eso, con razón, siento que la vi hace poco. Ajá, sí, es reciente, o sea, no es tan vieja. La dirigió Brian Percival, que Brian Percival es uno de los directores de Downton Abbey, de la serie sí, con razón, yo estaba hilando ahorita. Ese señor, ¿dónde lo he escuchado? Ajá, yo dije, Ricardo le va, ese. En algún lado lo he escuchado. Y wow, Downton Abbey. Y sí, yo sé que Ricardo es muy fan de Downton Abbey. Soy fan de Violet sobre todo. Y precisamente como que este señor, según estaba yo googleando, porque pues no soy tan fan de su trabajo, yo no he visto Downton Abbey, él es muy bueno para retratar contexto histórico. Entonces, lo que hace en Downton Abbey, en su tipo, lo hace un poquito acá en La Ladrona, que también retrata muy bien esa época. Él ganó un premio como mejor director de ficción, por precisamente Downton Abbey. Ha ganado varios premios, pero ganó este. Y Liesel es interpretada por una niña que se llama Marie-Sophie Nelis, que es francesa. ¿Y dónde pueden ver esta película? Pues chútense la pirata, y si no está pirata, está en Star Plus con suscripción. Star Plus, que es la nueva plataforma de Disney, que Disney ya te cobra la vida sobre la vida sobre la vida de las plataformas. Yo ya no sé ni cuál pagar, tú. Ya sé, ¿verdad? Ya desconecté todos, me quedé con Apple TV Plus. Y ya dices, acabo esas, y ya si se me antoja alguna, entonces quizá veo si la pago. Es que la vida es muy cara. Si te pones a pensar, 89, 129, 169, 219, güey, pago más que una casa. Sí, ándale, la mensualidad de algo. Sí, la verdad. Justo de eso platicaba con un amigo, que él me dice que en su casa están todas las plataformas, pero son creo que 3 hermanos, y dice, te tocan dos. Fíjate, no. Porque si no las... Pero bueno, la encuentran en Star Plus. Yo no tengo Star Plus porque soy pobre, Disney está muy caro, entonces... Y hay buenas, en Star Plus hay muy buenas, que antes era la de Fox. Los
Simpson. Ese era Fox, ¿no? Sí, pero la vida no da. Yo de momento, el guapo tengo, ¿cómo se llama? La de Amazon, porque él usa mucho los envíos, entonces me está pasando su cuenta de Amazon. Y tengo HBO y párale de contar y con esas tengo. Y de repente cuando quiero ver otra digo, no, pues pirata porque no voy a pagar la plataforma, la verdad. Pero exactamente. piratense la ladrona de libros si no quieren pagar la plataforma. No es consejo, pero pues ya saben, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos si todos Pues hemos sí. visto películas en Cuevana? Les voy a contar la línea de la historia para que sepan, Ricardo y ustedes, de qué se trata. No les voy a contar, como les dije, spoilers. Resulta que la historia está dividida en 10 partes, o sí, como capítulos largos más un preámbulo y una conclusión. En el preámbulo, que es el que abre la historia, la muerte aparece como un personaje. Esto no es una spoiler, todo el mundo lo sabe, ya vienen muchas sinopsis. La muerte va a ser ese narrador omnipresente que va a retratar la vida y la historia de Liesl, que tiene 9 años en ese momento. Espero estar pronunciando bien el nombre, seguramente no, pero bueno, Liesl. Cuando ustedes inician la historia y se dan cuenta que es la muerte la que está grabando, al final les va a dar la explicación de por qué. Y es muy bonito que lleguen a ese punto, no se los voy a contar, descúbranlo. El libro se sitúa en el invierno de 1939, que ya saben que son estos tiempos de guerra mundial, e inicia cuando Liesl y su mamá y su hermano van en un tren viajando hacia Múnich. Durante ese viaje, el hermano de Liesl, que es más chiquito, Liesl tiene 9, el hermanito no me acuerdo, creo que tiene 7, se muere. Entonces, en una parada que hace el tren, su mamá y Liesl deciden enterrarlo y, bueno, figúrense ustedes que Liesl, que no sabe exactamente qué está pasando, van un chorro de personas en estos trenes que van a llegar a los campos en Múnich y resulta que pues van muriendo porque van en condiciones pues de hambre y de mucho frío y de etcétera. Entonces es muy común que en ciertos puntos esas personas las entierren. Eso le pasa al hermanito. Cuando llegan y le dicen ahí al encargado de las fosas, porque no era como un cementerio, eran fosas, le dicen, oye, se murió este niño, ayúdanos a enterrarlo. Él anda haciendo ese proceso y se le cae un libro. El libro se llama El libro del sepultero. El señor no se da cuenta, Liesl recoge el libro y lo guarda. Es importante mencionar que Liesl no sabe leer, pero se le hace como curioso y pues se roba el libro y se lo echa a la bolsa y se va. Resulta que Liesl iba en este tren porque tanto ella como su hermano iban a ser dados en adopción a una familia en el pueblo de Molching, que es un pueblito que está aledaño a Múnich. Entonces, pues ya no llegaron los dos, ya nada más llega Liesl y ella es entregada a una familia que es la familia Huberman. La esposa o la señora se llama Rosa, el papá se llama Hans. Ellos se supone que es un matrimonio que sobrevivió a la Primera Guerra y que viven, que tienen como bajos recursos. Todos estos pueblitos de Alemania cuentan y como verídicamente que pues están tratando de recuperarse de lo que fue la guerra, entonces son pueblitos muy pobres, que viven bajo el régimen de Hitler. Entonces llega la mamá y para vida de que Liesl pueda sobrevivir, la entrega con este matrimonio. Ellos la adoptan y Rosa es una señora que se encarga de planchar ropa para las personas que tienen dinero en la ciudad para que se copa como para lavar y planchar ropa. Y Hans, que fue alguien que participó en la Primera Guerra y sobrevivió, se dedica ahora como algo similar a ser músico, toca el acordeón y sabemos desde un inicio que él no empatiza con las ideas de cómo Hitler está llevando el país, pero él va como a las cantinas o así a tocar el acordeón. Eso es lo que se dedica y con eso ganan dinero. Entonces realmente los ingresos que tienen son muy poquitos. Aquí vamos a acompañar a Liesl mientras se adapta a su nueva familia y pues a este estilo de vida porque pues ya no tiene a su mamá y ahora ve que ellos son como, Rosa es como súper ruda y súper enojona y súper gritona y el papá es muy buena gente. Entonces allí en la casa el papá, uno de los datos más importantes del libro es que el papá le va a enseñar ahora a Liesl a leer. Resulta que tienen como un sótano y cada que Liesl
conoce una palabra, le enseña que la vaya escribiendo. Por ejemplo, si Liesel conoce la palabra vencer, entonces le dice, mira, se escribe así, pronúnciala, escríbela, y así se la va grabando. Entonces, con eso, Liesel empieza a aprender el primer libro que recogió, que se le cayó al señor que enterraba los cuerpos, entonces, que es el libro del sepultero, que es un libro así súper random. El papá empieza a enseñar a Liesel a que durante, como vaya pudiendo, pueda ir terminando ese libro. Entonces, esta es como una primicia para ver cómo pues Liesel aprende, cómo se lleva con el papá, etcétera. Y algo más que vamos a ver es que fuera de la casa ella conoce a un niño que se llama Rudy, que es su mejor amigo. Él pertenece a un grupo que se llama las Juventudes Hitlerianas y aparte, él tiene la misma edad de Liesel, pero a partir de la interacción que tiene con ella, de que salen a jugar juntos fútbol y así, vamos a conocer cómo funcionaba la ciudad y cómo funcionaba la política y cómo funcionaban ser joven en tiempos de Hitler. Cómo ellos digamos que les taladraban esta ideología nazi, de la política nazi, y cómo a partir de ellos, pues así, los niños así como que tenían que ser súper creyentes de Hitler y sí, lo que diga Hitler y apoyamos aquí la guerra y no sé qué. Entonces, pues a partir de que Liesel convive con él, se empieza a dar cuenta, porque Liesel llega y dice así como de qué onda con esto, y el chavo, no, aquí le empieza a explicar cómo lo tienen casi como de religión para arriba. Resulta que en 1941, 2 años después de que Liesel llega ahí, en la fecha en el que es el cumpleaños de Hitler, en el pueblo se realiza la quema de libros para celebrar el cumpleaños de Hitler. Liesel está presente, entonces Liesel va pasando con su papá y pasan 2 cosas. La primera es que Liesel ve que están quemando libros y Liesel dice, ¿qué está pasando? Y ahí rescata otro libro, para guardarlo, se lo roba del fuego, o sea, lo logra sacar antes de que se queme y se lo echa a la bolsa y lo guarda, lo cual en teoría estaba prohibido porque pues por algo estaban quemando los libros. Y por otro lado, ahí ella entiende que al ver todo ese desmadre que se está armando en la plaza, ella entiende en sus 10 años, la política anticomunista que fue la causante de que su papá biológico, pues muriera o ya no estuviera con ella. Entonces ella dice, ok, entonces por todo este pedo y por este señor que se llama Hitler, yo ya no vivo con mis papás, mi hermano se murió, mi papá entonces dice como que empieza a hablar eso, y ella en voz alta dice así como de que hace un comentario diciendo que odia a Hitler y que odia todo este movimiento, y su papá de Amenti, su papá Hans, la regaña y le dice que es peligroso que hagan ese tipo de comentarios porque le pueden hacer algo, o sea, no podías decir que estabas en contra, y si no apoyabas quería decir que estabas en contra. Entonces la regaña y le dice, Liesel, cállate porque nos va a cargar el payaso. Poco después de esta situación, aparece un personaje muy importante en el libro que se llama Max. Max llega pidiendo asilo a casa de los Huberman, de los papás adoptivos de Liesel, y ellos deciden ayudarlo porque conocieron, ahí tenían una relación, así como de que mientras estaban en guerra le dicen, sí, mira, yo conozco a tu papá, te vamos a ocultar, y lo ocultan en el sótano de su casa. Él es un chavo más grande, ahí conoce a Liesel y ellos empiezan a forjar una amistad. Y aquí un día, me estoy saltando cosas para no contarles spoiler. Aquí un día, Rosa, la mamá adoptiva, manda a Liesel a casa del alcalde a que entregue una ropa. Allí le abre la esposa del alcalde y le invita así como que de pásale, déjame la ropa, pero la invita a pasar a una biblioteca que ellos tienen, que pues en teoría no deberían de tener una biblioteca porque pues estaba prohibido, pero Liesel entra y dice, wow, los libros, y se maravilla, y la esposa o esta señora invita a Liesel a pasar porque ella se dio cuenta el día que Liesel se robó un libro de la quema de libros, se dio cuenta que Liesel hizo eso, entonces la invita a que pase y que vea los libros y decide que pues no la va a delatar. No les puedo contar más de esto, pero aquí hay como una conexión en la que Liesel empieza a tener acceso legal, no ilegal, consensuado, no consensuado a esta biblioteca. Ustedes tienen que descubrir qué pasa y pues vamos viendo en todo este proceso que ya viene la Segunda Guerra Mundial
Y ustedes al momento de ir leyendo el libro se van a dar cuenta de que se relata mucho cómo es que llevaban a los judíos a marchar entre las calles, cómo los marcaban, cómo es que ellos sufrían, o sea, cómo es que realmente los relegaban y los separaban de los alemanes de sangre, entre comillas, pura, o sea, de los arios. Y un día el papá adoptivo de Liesl se acerca, ya es lo último que les voy a contar, se acerca a ofrecerle pan a uno de ellos que ya veía que se estaba desmayando de hambre en esas marchas. Este papá le ofrece pues pan para este judío para que no se muera, y los soldados se dan cuenta y lo único que le dicen es que no puede estar haciendo esas cosas y lo reprenden. Él llega a su casa y dice, no, ¿qué acabo de hacer? Y le dice a su esposa, oye, acabo de hacer esto en el desfile, no me pude contener. Pero como tienen a Max, que es un judío escondido en su sótano, le dice, no manches, aquí nos van a venir a inspeccionar, porque antes inspeccionaban las casas para ver que pues no apoyaras a los judíos, etcétera. Le hace, y si vienen, y si nos cachan, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si se dan cuenta que ellos están cuidando a Max, pues van a darse cuenta que eso es un delito y entonces les va a ir peor. Y ellos están discutiendo esa situación y ya no les puedo contar nada que serían spoilers. Lo último que les puedo decir es que uno de los datos más importantes del libro es que por el cual se llama la ladrona de libros, ustedes van a descubrir qué le da nombre, pero pues es esto que Liesl empieza a atesorar todos los libros que llegan a su mano. Ella aprende a leer y después vamos a ver cómo utiliza estos libros o historias que incluso ya memoriza, porque pues si tiene un libro y lo lee 20 veces, pues claro que se lo aprende, para poder confortar a las personas que están viviendo como los estragos de la guerra. No les voy a contar en qué se acaba, pero esta onda en la que el papá le dice a Max así como de, oye, es que tipo vienen a inspeccionar la casa, ¿qué hacemos? La esposa se estresa y empieza, ya están a nada de que explote la guerra mundial, tiene todo un detonante que vamos a ver después. Si ya vieron la película saben que es muy triste y es casi seguro que van a llorar por cómo termina, pero despuesito de esto pasa un tiempo, se desata la guerra y pasan cosas con Liesl, con su amigo Rudy, con los papás, con Max, y todos los personajes tienen un cierre. Al final, la muerte, que es la que nos estuvo contando a través de algunas canciones, a través de algunos versos, a través de algunas cosas, la muerte nos está contando la historia de Liesl y ella, digamos que esta es como una forma bonita de contarnos la vida de alguien visto desde la muerte que la vio nacer y ahora en algún punto pues ya sabe cómo va a terminar su vida. Y no sé qué más decirle sin que esté spoiler, pero ya creo que sería la sinopsis general de una película de Segunda Guerra Mundial. En Apple Books el ebook cuesta 109 pesos. Uh-huh. Estaba leyendo algunas de las críticas y de los comentarios que la gente hace en Goodreads. Hay unas muy buenas, por supuesto, hay otras muy malas. Depende de cada quien, ¿no? Hay quien se siente... No, estoy mal lo que iba a decir. ¿Qué? Si es crítico literario, así con estudios oficiales y después de haber estudiado en muchas universidades, le dan un puntaje bajo, pero es obvio porque ellos se dedican a eso, ¿no? A revisar detalles, pero luego hay gente creyéndose crítico literario y les da puntajes muy bajos y como que le quitan a la gente el antojo de leerlo. Quieren que sean como que quieren que todo sea perfecto en la historia de un libro y no necesariamente, o sea, bueno, yo estaba leyendo varias, a mí se me antoja porque me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y luego veo algunos argumentos que dan sobre que si la historicidad, que si el momento, que la cosa no funcionaba así, que los judíos eran observados de esta forma, que como lo que dijiste me sonó hace un rato algo que mencionaste, que las redadas las redadas alemanas que hacían contra los judíos en algunas de las casas, que no eran como las cuenta la historia. Y digo, a ver, para quienes de verdad tienen el gusto y el antojo y la emoción de conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues van a ir a las fuentes oficiales, que son los libros de historia bien hechos sobre el proceso, o documentales muy bien acomodados o muy bien armados. Pero quien quiere leer solo un libro que tiene la historia en su generalidad y que toque esos aspectos,
pues puede ser un buen libro y por eso tiene 4.38 estrellas. El que la gente lea libros con esta temática no significa que te vas a ser experto en la Segunda Guerra Mundial. O sea, entendamos el contexto en el que regularmente se escriben y las historias que nos narran. Y si de verdad, después de leerlo, tú te quedas muy picado y quieres verificar los datos, pues vas a donde tengas que ir para verificar los datos. Y a lo mejor ahí puedes decir, pues el autor le falló un poco la tal cosa. Pero dudo que eso pase. Pero es que hay dos cosas que creo que, y yo también siento, porque yo también he visto que hay muchas opiniones divididas sobre ese libro. O te gusta mucho o lo odias un montón. Yo siento que no hay puntos medios. Y pasan dos cosas. Uno, es ficción histórica. Es decir, Claro. es una dramatización a partir de un hecho histórico. Y punto número dos, es ficción histórica juvenil. Está enfocado a acercar a las juventudes a tener una vista quizás más amorosa de estos sucesos que fueron tan gachos. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a darle a un niño un texto así de que del History Channel de chútate esto de la Segunda Guerra Mundial, le va a dar flojera. Por eso hay muchos textos para que las juventudes Claro. entiendan cómo era el contexto. Aquí, por eso les decía que es como para unos 13 años. Si tú lo lees, yo siento que entre unos 13 a 18, 19, 20, ya nosotros ya estamos muy grandes y ya tenemos otra visión. Pero si lo lees en esa edad, a lo mejor te va a mover un poquito y vas a decir, chale, ¿a poco los niños de 9 años pasaban esto en la Segunda Guerra Mundial? ¿A poco tal? Porque les digo que Lizzie, no les puedo dar muchos detalles, pero Lizzie convive mucho con Rudy y tú ves cómo era la juventud y decías, wow, qué onda. Entonces, esas son las partes padres, pero no deja de ser ficción. Entonces, si tú como adulto de 40 años estás leyendo el libro, sí piensas y de, ok, género, ficción juvenil, entonces ya te metes. ¿Quiere leer algo más complejo? Pues hay más libros, como dices, muy bien. Ajá. De hecho, traigo una lista de libros pero dímelas. Hay libros a lo mejor con un apego histórico más real o más fuerte, más importante que a lo mejor estos, pero aún así, yo creo que aquí la invitación sería dejarnos de esas tonterías y dejar de criticar los libros por el hecho de cómo están construidos y cómo están hechos. Si no somos críticos literarios, si no tenemos una maestría o un doctorado en estudios literarios, hay libros muy obvios, ¿no? Que dices, ay, aquí se la mató medio feo para acabar el final y pues no me gustó el final por esta circunstancia. Pero también te vas a encontrar a gente que va a alabar esos libros y que les va a aplaudir un montón. Yo estoy viendo la calificación de este libro en Apple Books, que es donde regularmente leo yo todos mis libros, los digitales. Aquí es 4.90 estrellas. Wow. Y sí, estamos hablando de más de 4,000 calificaciones. Entonces digo, pues entonces no es tan malo. Más bien hay poca gente que... Y aparte, ¿no crees que también es porque es un tema difícil? Porque hay personas que a veces nos pasa que no te gusta leer a lo mejor cosas tristes y dices, no, yo no quiero estar leyendo tragedia, ¿no? Yo les digo, si quieren se pueden chutar la película, pero yo realmente creo que el libro vale la pena porque la película no te mete en esa onda de ir acompañando a la muerte. Iba a decir a la Santa Muerte, bueno, a la muerte. Ahí en Tepito, ahí en la Colonia Guerrero. Te lo juro que se me vino solamente. No te mete, o sea, siento que el libro no te mete tanto en ese mood. El libro ves más a Liesel y así. Y acá, bien que mal, tú te sientes en el papel de la muerte que va cobijando todos estos acontecimientos y la muerte en un acontecimiento en un acontecimiento histórico donde hay muchísimas muertes. Entonces, ese juego que hace el autor de que ese sea el narrador en una época en la que mataban un buen de gente, ustedes lo van a descubrir, es muy interesante. Sí, es un libro diferente de leer. Yo creo que no hay libros así de los que han sido como del Holocausto. Entonces, creo que vale mucho la pena. Como dice Ricardo, yo les traigo como una mini lista, que son como de algo, o sea, si les gusta este tema, si ya les gustó La Ladrona y quieren leer algo similar, o no saben por cuál libro empezarle, yo no he leído muchos, pero sí me gustan los libros de guerra, y hay muchos libros del Holocausto. Este tema de la persecución y asesinato de los judíos en manos de los nazis en la Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más duros, pero es de los que más se han hecho libros. Y siento que hay muchos de ellos en los que los niños son protagonistas, aquí como Liesel. No sé si tú ya los leíste, Richard, pero de los que yo traigo, que yo estaba así como de ¿cuáles leía? A ver, veamos. ¿El diario de Ana Frank? No.
Ay, es que el diario Se de me Ana antoja Frank. mucho. De hecho, incluso hasta utilizan a este libro como sinónimo de muchas cosas, ¿no? Sí, ese, ¿no te lo dejaron en la escuela? Es que yo me acuerdo que a mí me lo dejaron en la escuela, así como para, en la secu, creo, ni me acuerdo. Mira, en mi escuela creo que lo más que llegaban de recomendación de un libro era El Principito. Y nunca lo leí tampoco. Ay, paréntesis, lean El Principito, no importa la edad que tengan y van a ver la cantidad de mensajes que tiene. Es un libro que te lo lees en una hora. Pero bueno, el diario de Ana Frank, la verdad es que, digo, es una novela del diario que se hizo de la niña. Pero fue el primer libro que yo leí del Holocausto y te lo puedo jurar que cuando yo lo leí, yo lloraba. Se me hacía súper triste que yo tenía la edad de Ana en ese momento. Híjole, dije, ¿qué es esto? Y sí sabía que era la Guerra Mundial, pero como la ves en la historia así de, sí, entonces en la fracción no sé qué, y la no sé qué, y Alemania y Inglaterra, y como que tú lo ves como hechos, no ves que hubo un chingo de gente que se fue ahí entre el asunto. Entonces, digo, ese es uno de los libros que si no lo he leído se los recomiendo. Otro que leí en una noche de insomnio es El niño con el pijama de rayas. Ese también es muy, muy recomendado, lo he visto mucho. Y hay una peli. De hecho, no lo he agregado, voy a agregarlo ahora. Agrégalo. El niño con las pijamas. Con la pijama de rayas. No sé si es con él o con la pijama de rayas. Es del 2006. Órale. Tiene 4.15. Mira, ahí te va. Ahí te va. A ver. Muchos de los que criticaban este libro Ajá. decían que el niño con ¿sabe qué? De rayas. Ay, es muy bonito. Era mejor que el de la ladrona de libros. Y resulta que el niño con el pijama de rayas tiene 4.15 estrellas. Ay, el otro 4.30. O sea, hasta los puntos son contradictorios. Es que también es diferente. Este está muy infantil porque aquí resulta que es John Boyle, Boyle, creo que es Boyle. Ay, no me acuerdo. Resulta que es un niño que se llama Bruno y el otro que se llama Shmuel. Y Bruno es el hijo de los oficiales nazis, si no me equivoco, y Shmuel es el que vive en el campo. Y se conocen y platican y juegan tristemente a través de una reja la que divide el campo de concentración. Y se hacen compas. Entonces ahí están en Auschwitz y llega un momento en el que les pasan cosas a los judíos y entonces Bruno dice así de, mi amigo, y no les puedo contar más porque les arruino el libro, pero son niños de 8 años viviendo el holocausto, y que ellos no tienen idea de los pedos de los adultos, ellos son niños y se caen bien y quieren jugar, no entienden que sus papás son judíos y los otros son pues alemanes, o sea, bueno, alemanes. Claro. Entonces es muy interesante ver esa parte desde la óptica de los niños. Entonces, bueno, ya les recomendamos en la segunda temporada, no me acuerdo, Entre tonos de gris, de Ruta Sepetys, donde hablamos de Lina y donde hablamos de ese ya se los recomendamos, ya pueden encontrar la reseña en el podcast. Hay otro, no, caray, espérense, Los hornos de Hitler, no sé si... Los hornos de Hitler, ¿no? Estaba leyendo Mi lucha de Adolf Hitler. Ese no lo he leído, fíjate, el de los hornos sí. Se los recomiendo porque no lo van a encontrar en ningún otro lado, entonces lo pueden descargar en Lectulandia sin problema. Ahí van a encontrar Los hornos de Hitler. No, Los hornos de Hitler, no. Mi lucha de Adolf Hitler. Y la verdad es que es un libro nefasto en el sentido de que aquí no hay ficción, aquí es el pensamiento de Hitler descrito por él mismo en un libro. Y luego váyanse o es más, hasta pueden leer paralelos estos libros que nos están mencionando Pau, y van a ver ahí si los autores retoman estas ideas, no se parecen en nada. Y yo pienso esto, que un autor lo que busca es, cuando escribe libros sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y el tema de Hitler, que es muy complejo, es no ir más allá de lo que todo el mundo esperaríamos, porque podría convertirse de verdad, con el paso del tiempo, en una idea predominante hacia el odio. Ya hoy los libros están muy locos, entonces, la gente está muy loca y a veces toma los libros literales como para... ¿no? Sí, te entiendo. Como para aplicar esas ideas que aparecen en los libros, aunque sean ficción, los retoman acá. Había una película, no me acuerdo, de una mujer en la Segunda Guerra Mundial que incendia un teatro con todos los nazis al interior. No sé si te acuerdas. Sí, es la de Bastardos sin Gloria, Inglorious Bastards. Pues sí. De coma. Sí. Y entonces, por aquella época empezó a aparecer algunas ideas que querían tramar aquí en México con ciertos personajes. O sea, dices, pues sí, la gente está muy loca. Entonces,
No, y yo creo que es importante. Les traía como otras recomendaciones porque siento Oye, que esta parte de la historia es importante. Pero el de los hornos de conocerlo. Hitler, ¿de qué va? De cómo se llevaban la quema de los... Ah, ya, o sea, ya, cómo ya. era como todo el proceso atrás. De toda la quema, de todos estos hornos que había en Auschwitz, en los campos de concentración, de cómo funcionaba y de cómo funcionaba. Por eso se llaman los hornos de Hitler. Wow, Y está qué terror. muy... Ay, no. descriptivo. Sí, sí está gacho. La verdad, sí es un libro gacho. Yo vi un Yo leí, me documental deprimí. en The Touchwell, no sé si se diga así en alemán. Ya me has recomendado mucho esa... Ay, vayan a ese canal, por favor. The Touchwell Ajá. es una cosa impresionante en cuanto a información de Alemania para el resto del mundo. Hay como 30 documentales de 48 minutos, exactamente 47 minutos todos los documentales. Uno de ellos habla sobre qué hacía el Vaticano en esa época cuando sabía que Hitler estaba cometiendo estas cosas contra los judíos y cómo el Papa Juan, ay, ni me acuerdo qué número era, 23, no me acuerdo si era el 23, no me acuerdo qué número era, perdónenme, no me acuerdo el nombre, el nombre del Papa, pero era un Papa que estaba a punto de canonización Ah, y ya estaba en el proceso de beatificación y el Papa Francisco lo detuvo, lo frenó de un día para otro, abrió los archivos del Vaticano, las cartas de relación, todo lo que se escribía junto a este tema, y muchos judíos que habían sido judíos y se convirtieron al catolicismo, le mandaron cientos de cartas narrándole los horrores ah. de las quemas de los judíos. De todos los genocidios de... A tal grado que, si no me equivoco, y quizás si algún día leo Los hornos de Hitler, voy Sí, a léelo. coincidir con la carta que yo leí, más bien que yo escuché leer en el documental, donde narran cómo ya vienen ahí las descripciones de que hacían jabón Sí. con la grasa de los judíos y la piel la usaban para las lámparas. O sea, esto era una evidencia real de los sacerdotes católicos que se intermezclaban entre los judíos, observaban la historia y le mandaban las cartas al Papa y el Papa decía, Ah, yo sí, no sé sí, nada, sí. pues De quién hecho, en sabe. el libro de Sí, como no, con mucho gusto, en el de los dos papas, abordan un poquito ahí cuando ya es que mencionan a varios papas Sí, y abordan de cómo, no me acuerdo en qué parte, no me acuerdo en qué, si hablando de un papa en específico, si se lo atribuían a Juan Pablo, no me acuerdo, pero cómo criticaban en ese aspecto a la religión por haberse hecho pato así de no sé aquí, o sea, como que hubo un momento histórico en que no le daban como, no hacían ese reconocimiento de pasó esto. Y me acuerdo que eso yo haberlo leído en ese libro, ese fragmentito. sí, hombre. Y la verdad es que Perdón, no era Juan 23, perdón, no es Juan 23, claro que no es. Es el Papa Pío XII. Pío XII. Pío XII, y el documental que les digo se llama ¿Qué sabía el Papa sobre el Holocausto? DW Documental en YouTube, está gratuito, lo pueden ver. Y de verdad que si lo lees, Pau, tiene que ser, te lo recomiendo que lo leas de noche con un café en mano y poniendo toda la atención a lo que estás escuchando, porque Sí, es sí lo veo. horrendo. Y eso me que estamos imagino. hablando, viendo el 1% de lo que fue desde el punto de vista religioso y humanitario, la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acercan como este tipo de temas, por ejemplo, la ladrona de libros es una forma muy sutil, muy tranquila, muy bajito para acercarse. Igual el niño con el pijama de rayas, incluso Ana Frank, que también está durón. El de los hornos de Hitler, digo, hay muchísimos libros. Ahorita ya salió La bailarina de Auschwitz, El tatuador de Auschwitz y lo que sea. Que en algún punto como que ya te saturan Ya hay tanto del que tema, ¿no? yo tengo esos dos en digital, les quiero dar un chance, pero porque me gusta como el tema, pero siento que es como lo mismo abordado de un tema Sí. muy gentil, digo, perdón, es una perspectiva muy gentil. Pero esta donde ya te lo muestran crudo y te muestran pedazos. Yo, por ejemplo, de los hornos lo leí bien morra, lo leí como en secundaria prepa y me movió. No, ahorita yo siento que ya tengo una madurez diferente y que ya lo leería diferente. Sí me gustaría volverlo a leer. Pues siempre dijeron que era un libro de verdad muy crudo Sí, sí, y muy está duro muy- y muy feo. Yo lo regalé, era de los libros que sí tenía. y No era negro, Ajá, el mío era, ay, ya ni me acuerdo. pero en Sí, mi escuela lo sacaron hasta de la biblioteca. sí, a nosotros tampoco nos dejaban de leerlo. Ese yo lo leí así, lo encontré como en un bazarzucho en 20 pesos, una cosa así. Lo leí, me traumó tanto que me deshice de él. Así casi como si fuera el libro maldito, así de no lo quiero. Ándale, Y ya no lo tengo en mi biblioteca por eso. qué cosa. Pero me gustaría como volverlo a leer, por ahí debe de estar. Pero bueno, le quiero platicar a Richard que este hecho histórico del que habla la ladrona de libros era algo que sí quería tocar. Es
el hecho de la quema de libros sí existió, sí fue un hecho real que pasó. Yo me hubiera traumado psicológicamente de haberlo visto. Esto pasó el 10 de mayo de 1933. Se los voy a contar a muy grandes rasgos. Ustedes no conocen el dato. Yo lo sabía porque, de hecho no sé si lo leí después de La Ladrona o por qué lo busqué, pero sabía que había existido. Lo único que hice ahora fue como sacarle los datos precisos para no estar aquí inventando la efeméride histórica, pero se las quiero contar para que pues todos como que conozcamos un poquito el contexto. Resulta que la tarde del 10 de mayo de 1933, aproximadamente unas 70,000 personas se reunieron en Open Platz, una como plaza de Berlín. Había muchos estudiantes universitarios que habían acarreado más de 20,000 libros en carretillas y camiones. Con todos estos libros de autores que pues tenían estos pensamientos que eran en contra de la política como nazi o que eran muy... estos pensamientos que eran como, pues sí, como subversivos. Resulta que juntaron, hicieron una torre de libros y el propósito de esa noche quedaría grabado en un discurso de odio de un líder estudiantil que era muy nacionalista, que era muy alemán, que era muy nazi, que se llamaba Herbert. Él les dijo a todos los estudiantes. Ese Herbert, perdón que te interrumpa, es uno de los promotores más, fue uno de los promotores más duros contra la cultura, la vida y la obra, no solamente del mundo completo, sino en particular de los judíos. De hecho, sí, era como, a él digamos que tenía muchos seguidores porque era como de estos que son, ¿cómo se les dice cuando hablan? Como tipo, no es profeta. Sí, que hablan muy bien, ¿no? Que son unos excelentes demagogos, ¿no? Gente que sabe muy bien con la palabra controlar lo que el otro puede pensar. Exacto, y él tenía como esto de que sí, y como era muy, se me afigura, y no estoy comparando, no me cancelen, pero muy la onda así como Chairo empoderado, así de que, sí, de que hablan y todo les creen y lo que digan es religión, así. Bueno. Él mismo, Herbert, fue uno de los promotores del secuestro de niños y niñas judíos que coincidían con la raza aria y los trasladó de las familias judías a las familias alemanas para que fueran educados bajo el estilo alemán. Y creo que hay más de 60, 70 años después, siguen los viejitos, imagínate tú, los viejitos y las viejitas de Alemania, o sea, los que eran niños, buscando a sus papás. Ay, no. Entre los registros, la historia, que cómo me llamaba, que quién era en realidad. Ay, no, qué horror. Ese hombre fue el planeador de muchas cosas de ese tipo. Fíjate que eso no lo sabía. O sea, sí busqué porque dije, ¿quién es este men? Salud. Resulta que pues este líder, él decide dar un discurso este día que les cuento. Les digo, muy en la onda Chairo empoderado, y dice: hemos dirigido nuestro actuar contra el espíritu no alemán. Entrego todo lo que representa al fuego. Al momento de gritar esto, él, que en ese entonces tenía 23 años, prendió un libro y lo arrojó a la hoguera para que todos los libros se prendieran, y así inicia el hecho de la quema del libro. Además de esa que fue la más grande, la de Open Platz, en más de 10 ciudades se repitió este acontecimiento en Alemania, y resulta que en muchos de los centros universitarios que eran muy nacionalistas pues quemaron títulos de autores que no cuadraban con los marcos ideológicos pues nazis. Unas semanas antes, lo que habían hecho los estudiantes y las personas que apoyaban este movimiento era pues retirar los libros de los escritores o de poetas o de periodistas que en palabras de ellos eran indeseados. Se me figura muy a la Harry Potter, así de sangre sucia, de los estudiantes de bibliotecas públicas, de las academias, de las escuelas, y lo que buscaban era que estos libros que estaban quitando se supone que tenían un ideal nocivo para Alemania. Entonces, por lo tanto, sus autores eran enemigos de los nazis. Entonces, ellos hicieron esto, nadie les dijo nada, básicamente si no estabas con ellos estabas en su contra, entonces tú no les decías nada, y la quema de libros fue el acto central que fue transmitido a hogares alemanes a través de la radio. En ese tiempo no era como que mediático. De hecho, este es el tema con el que quiero cerrar al último como en las notas, pero esto es importante. Esta nota se transmitió vía radio a todas las personas para que escucharan lo que estaba pasando, y pues todo el mundo así de no, pues sí. Y resulta que la revista norteamericana Newsweek en ese momento publica una nota que
deciden llamar este día, el 10 este día 10, el Holocausto of Books, o sea, el holocausto de los libros, porque pues no quemaron personas, quemaron libros. Donde se queman libros, esta es una frase que publican, donde se queman libros, terminan quemando también personas. Había predicho Heinrich Heine, el poeta de origen judío, era uno de los tantos autores que los nazis querían hacer desaparecer, y la frase de Heinz, que murió en 1856, resultó profética, porque primero fueron las quemas de libros y posteriormente empezaron los genocidios. Un par de años más tarde de que se dio este acontecimiento, pues empezaron todos los hechos atroces en contra de las personas consideradas indeseables, los millones de judíos. A este hecho se le conoce históricamente como el Holocausto. Y pues como consecuencia de esto que pasó, muchos autores emigraron, muchas personas que no emigraron se les prohibió publicar ya libros, ya no pudieron continuar su carrera. La mayoría de los alemanes aceptaron en silencio la quema y la censura para no morir ellos. Entonces, este hecho sí pasó, digamos que lo retratan de una forma súper amable, súper tierna del lado de Liesel, visto por los ojos de una niña, pero en realidad había el trabajo de muchas personas, el hecho de cómo apoyas una ideología que puede ser incorrecta solo por el sentido eufórico de lo que las palabras están moviendo. Cualquier parecido con lo que está pasando ahorita es pura coincidencia. Y como eso trajo tantos problemas para tantas personas que a lo mejor ahorita ya no existen los genocidios como tal, pero hay repercusiones donde pasan. Yo me sigo preguntando cómo fue que la humanidad permitió que pasara. Más allá del momento histórico y de las cosas que estábamos viviendo, creo que la humanidad no estaba tan atrasada como para poder entender y meter las manos al fuego sobre la protección de las personas. Digo, no los países del mundo, no solo los países del mundo eran Europa. Había muchos otros países que podían también haber intervenido, sobre todo en América. Prácticamente solo Estados Unidos tomó como la delantera en muchas cosas, y eso esperó mucho tiempo hasta que se vio atacado sus intereses, entonces ya actuó. Un dato curioso más. Pregunta, no se te olvide todo dato curioso, pregunta. ¿Tú crees tú consideras que Hitler, que en este caso era quien orquestaba estos movimientos, tú lo considerarías una persona psicópata? ¿Tú lo considerarías enfermo de poder? No. Bajo lo que conocemos en los libros. Y estoy hablando porque cualquier parecido con las personas que actualmente nos gobiernan es mera coincidencia. No, yo creo, y de hecho pero creo que hay estudios que también dicen lo mismo. Yo le pregunto que Adolf Hitler era un personaje que toda su vida, desde su infancia, su adolescencia y su juventud, creció con el odio sembrado hacia las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, donde se castigó a Alemania por haber incitado, digamos, a este movimiento, y los políticos y la gente cercana, la sociedad entera en Alemania, estuvo durante toda una vida prácticamente adiestrando las mentes de estos niños para generar odio contra los demás europeos por haber castigado a Alemania después de muchas cosas. Además, recordemos que Alemania venía de un reino, Guillermo II. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, todo esto se acaba y comienzan a pasar otras cosas con el gobierno y la manera política en la que se vivía en Alemania. Y Alemania fue el país más castigado, entonces pasaron hambres, pasaron división de familias. Ellos sufrieron también su propia historia antes de que Hitler fuera Hitler. Uh-huh. Pero cuando Hitler aparece, lo que yo creo en él es que había un profundo fanatismo social, político y ¿cómo se dice cuando es de raza? Se me fue el nombre. Pero había un profundo fanatismo sobre la cuestión de la raza, de la superioridad. Entonces, por cómo yo siento como él se inyectó esta de Alemania va a recuperar su gloria. Exacto. Y estos discursos de esto es grande, yo soy grande, ustedes son grandes, todos somos grandes. Porque Hitler no fue solo. Hitler fue un conjunto de personas. Hoy hablamos de Hitler, pero Hitler fue un conjunto de personas intelectuales también, que no se nos olvide, que no se trataba de gente ignorante, que se trataba de gente con nivel de conocimiento muy alto, que motivó también en muchos sentidos otras atrocidades contra el pueblo judío. Una curiosidad que les iba a narrar es la palabra holocausto. Todo el mundo la utilizamos para referirnos al tema de los judíos, pero el holocausto es una palabra que proviene de los antiguos escritos de los judíos,
Ajá. Sí, saqué por Ahora el mismo fact. Ajá. significa antiguo sacrificio religioso, especialmente que se hacía entre los judíos, en donde se quemaba a la víctima completamente. La palabra holocausto, como les decía, proviene del hebreo, que se conoce regularmente con la palabra Shoah, traducido como la catástrofe. Y no necesariamente como lo que nos imaginamos, ¿no? Más bien, el holocausto hace referencia a este quemar. Por eso la palabra los holocaustos, el holocausto de libros, es correcta para decir que se quemó a los libros, igual que a las personas. Así que, pues bueno, lo que sí hemos visto en la actualidad es que el holocausto nunca terminó. En este caso ya no es para los judíos, sino es para las personas en muchas partes. Hoy México está en la misma situación. La diferencia es que es tan sutil, y sutil es una palabra demasiado tonta que ahora mismo estoy diciendo, pero digamos que la gente prefiere hacerse de oídos y de ojos sordos a no darse cuenta de que en realidad la cantidad de gente que se asesina y que se quema y que se hace un montón de cosas, desaparecidos, es enorme, enorme. En fin, o sea, al final estas ideas terminan sobreviviendo desgraciadamente a lo largo del tiempo y pues generan otras tragedias en la historia. Lo que sí yo insisto, ¿cómo pudo haber dejado la humanidad que pasara una cosa de este tipo? Es como si hoy en pleno siglo XXI nos diéramos cuenta que un pueblo mata a toda una comunidad. De verdad que vamos a quedarnos que pues quién sabe qué estará pasando, ¿no? En fin. ¿O será que las noticias no corren tan rápido como ahora? A eso iba. Siento que el tiempo, que la información es diferente. De hecho, traigo una reflexión que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que es con lo que quiero cerrar ya el capítulo. No sé qué opines, y lo apunté porque dije, se me va a olvidar, se me va a ir el pedo. Y lo estaba pensando mientras armaba lo que quería platicarles del libro que leí, de La Ladrona. Mi reflexión de todo esto es que, y hablando un poquito de cómo les llegó la nota, que antes era por la radio, la gente se enteraba días después de, esto pasó, y te quedaba de alguna manera marcado, de cómo este hecho se dio a conocer al mundo mucho, o sea, bueno, no inmediatamente, sino que se fueron dando tiempo después de lo que estaba pasando con las personas, que tú lo acabas de dar en el clavo, así como de cómo ahorita existe, pero lo tomas en cuenta, no lo tomas en cuenta, y qué veracidad le tomas a los hechos. Mi reflexión, que tiene que ver con el mensaje de la semana pasada, que tiene que ver extra con lo que pasamos ahorita y con lo que hablamos. Siento yo, no sé qué piensas, Ricardo, que actualmente es muy fácil publicar y lanzar información desde el anonimato. Sí. Ahorita, lo apunté y les digo porque se me viene el pedo. Ahorita subes un TikTok, te haces viral, subes un tweet, te replican. Y es muy difícil, incluso lo puedes hacer desde una cuenta anónima, difícil de rastrear. Puedes subir un video y nadie se va a dar cuenta que fuiste tú, no saben si es tu correo, y eso ya crea la facilidad, creo que la facilidad de que ya lo puedas hacer así tan express, y que ese express se vuelva mediático, hace que pensemos menos en lo que aventamos, en lo que sacamos a la gente, y hace que pensemos menos en lo que consumimos. Totalmente. En las notas que tomamos, porque ya, y aparte tenemos esta paréntesis grande de la cultura de la cancelación para lo que consideramos bajo mis criterios incorrectos. Sí. No, me caes mal, te cancelo. Sí. No me gusta lo que dices, siguiente. Estoy enojado, pongo un tweet. Sí. Y ya, todo es así, súper express. Y por lo mismo que la información es muy rápida, estamos enseñándoles a las nuevas generaciones que todo es rápido, que todo es efímero. Los chavitos que no crecieron con las desventajas. Yo en mi tiempo no tenía WhatsApp. O sea, yo mandaba un mensaje y si el ser humano no le llegaba porque fallaba la red, nunca le llegaba mi SMS, jamás me contestaba. O sea, era muy diferente. Y ahorita les digo, pasa un TikTok, no aguantas una película, la cambias, quitas otra, pones la siguiente en Netflix. No te gusta leer, vas a... por ejemplo, siento yo, y no es crítica y no me estoy viendo como la señora grande, pero es muy complicado, y con esto quiero señora como... católica. Señora viejita de esas que dicen en mis tiempos. Claro. Así. Siento que a las generaciones nuevas es complicado que les atrape el leer, que les atrape el ir a un museo, que les atrape lo contemplativo. No en todos los casos, ojo, hay personas que sí, no quiere decir que lo que había antes era mejor que ahora, que las generaciones eran mejores, ni nada, ni que no valoran, ni nada, no, pero en la mayoría de los casos, y lo digo yo desde mi perspectiva como maestra que trabaja con niños, y les quiero poner un ejemplo, y ya luego Ricardo me da su opinión. Por ejemplo, yo les enseño a los niños electrónica. En electrónica tienen que escribir código. Código es escribir las palabras. Imagínense escribir un texto, pues.
para los que ubican o no ubican, imagínense que tienen que escribir comandos. Si yo en mi pantalla les pongo más de 10 renglones, siempre me preguntan, ¿no lo puedo descargar de internet? No lo puedo copiar, no me lo pasa, maestra. Y si yo les daba clase y les pedía escribir algo, normalmente le tomaban una foto y se lo compartían en el grupo. O, por ejemplo, ya existen como estos trucos que les facilitan el no hacer las cosas porque les desespera. No se pueden sentar a escribir. Los he llevado a experiencias en museos y pasan, ay, sí, bye. No, espérate, ponte a ver aquí qué hay. Tú no estás viendo que está pintado. Y ya. Esa es toda mi reflexión. Estoy enojada. De hecho, justamente eso era una crítica que hacían en la zona cero de las Torres Gemelas. Que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Todos hemos sido parte de la nueva generación, pero las nuevas generaciones dicen había una crítica muy fuerte de que pasaban cerca de la zona cero de las Torres Gemelas, donde estaban, del World Trade Center. Yes. Y que como que no les genera nada, ¿no? Ajá. Y entonces yo me puse a pensar en eso que leí en algún diario y no me acuerdo en cuál, pero se me quedó muy grabado y entonces le pregunté a mi hermana que tiene 13 años, le dije, oye, ¿no has visto en los libros lo de las Torres Gemelas? Y dice, no sé ni de qué me hablas. Wow. Y le digo, ¿cómo que no sabes? No, pues es que no, o sea, no se lo han enseñado. No sé qué será eso, no será qué será eso. Y acaba de salir en Apple TV Plus un documental donde sale George Bush. Nunca ha hablado para nadie, pero para Apple TV sí lo habla, obviamente, ¿verdad? Lana y dinero. Y ahí sí habló George Bush sobre su experiencia como presidente en ese momento, junto con Condoleezza Rice, que era como la persona de seguridad, y otro más que no recuerdo el nombre. Y nos pusimos a ver así literal, con gordita en mano, café en mano, en la mañana, el día del 11 de septiembre. Para que tu hermana viera. Yo también lo quería ver ese día. De hecho, apareció con muchos días antes. Dije, no, lo voy a ver el 11, porque quizá ni yo mismo he entendido de qué se trató. Sí. Me puse a ver el documental y la verdad es que más allá de lo que George Bush pudiera haber dicho, la manera y la forma en que la producción narró el suceso fue de que se nos salieron las lágrimas a los dos, del horror y de verdad que el desgarro que vivieron cientos de miles de familias, más de 3,000 muertos, más bien 2,977 muertos, fíjate, para que se me quede el dato, muertos en todo el proceso en un solo día. Es decir, el terrorismo en toda su expresión, la maldad en toda su expresión posible, ¿no? Y luego pienso yo, cuando termina el documental, si esto que acaban de ver, le digo a mi hermana, oye, ¿y qué te parecería si esto te hicieran los maestros? Si esto fuera lo que te pusieron a ver los maestros en una clase de historia. Hoy el tema es la Segunda Guerra Mundial y lo vamos a analizar en una semana a partir de ese documental. No me importa si está bien hecho, si el tema es político o no. Queremos ver la evidencia de lo que se sabe, ¿no? Ahí está. Si eso les movió el corazón, en este caso mi hermana de 13 años, yo no quiero imaginarme cuando retomen el tema de la Segunda Guerra Mundial como lo que de verdad fue. Aquí murieron 2,977 personas. En la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto de los judíos, fueron miles, millones, no sé cuánta gente fue. Ni yo mismo desconozco el dato de cuánta gente fue, cuánta gente murió, cómo murió y de qué manera fue tratada. Totalmente, creo que no existe en ningún otro momento de la historia un robo a la dignidad humana tan fuerte como la de los judíos. Curiosamente y tristemente, a los judíos siempre les ha ido mal en todos los procesos de la historia. Y un maestro que hablaba sobre el tema de la religión me dijo, estás equivocado, Ricardo. Hacen ver que a los judíos siempre les ha ido mal. El problema no son los judíos, es la gente que no es judía. Ay, qué sad. Sí. Sí, claro. No, y tiene toda la razón. Y dices, buen punto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo juzgarlos al no conocer su comunidad? ¿Cómo puedo decir que siempre les ha ido mal? Más bien, los locos son los que terminan no siendo judíos porque no saben lo que significa la hermandad de los judíos. Y por eso el Holocausto se convirtió no solamente en un hecho histórico por demás exagerado en cuanto a la maldad del ser humano, sino también a las impresionantes historias de alianza entre judíos, no judíos, entre católicos y judíos. Recuerden que también hubo judíos, hubo gitanos, hubo gente de otras religiones, cristianos, ortodoxos,
mucha gente que murió en el Holocausto, no solamente los judíos. Hubo monjas carmelitas que se quedaron a proteger a los judíos porque eran sus hermanos mayores. En fin, hay un montón de historias alrededor del tema de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y estos libros sirven para eso, más allá de si está bien escrito, si se apega a la historicidad, si sí mataron gente. Olvidémonos de eso. Hay puntos particulares de la historia que se abordan en el libro y que son suficientes para que nos ayuden a nosotros a involucrarnos en la historia, entender el concepto, retomarlo y entonces ver qué vas a hacer con eso. Porque una vez que tienes el tema, tienes que preguntarte, ¿y ahora qué hago con esto? Sí. No es como echarte la información a la bolsa y dices, ay, bueno, fue una historia más del mundo. Listo, sigo mi vida caminando. Yo pondría en duda todo lo que hacemos a partir de lo que leemos. Y esa reflexión que yo traía era precisamente en ese sentido. A veces a mí se me puede hacer muy fácil hacer una crítica en mi, voy a inventar Twitter, a una persona a la que quiero cancelar porque yo no empatizo con, y yo no entiendo que puedo estar sembrando una semillita de odio que puede hacerse muy grande, Exacto. muy viral, que puede dañar a alguien que probablemente está pasando por más cosas en un mundo muy complicado y que tiene que ver con el mensaje de la semana pasada y que retoma este. Todos vivimos en comunidad. Yo no entiendo por qué las personas se tiran unas a otra y yo soy de este partido y tú eres de aquel, yo soy de esta religión, tú eres de ese, yo le voy a tal equipo de fútbol. O sea, yo no entiendo. Pero sí considero que tenemos esta parte de la facilidad de la información, yo lo vería como en ese sentido. Al revés, me pareció maravilloso ahorita lo que me contabas que hiciste con Ari, porque siento que es esta como en contraposición a lo que te estoy contando, de decir, es que las nuevas generaciones es, me vale, no, lo que sea. No, el tal. No, o sea, es este acercamiento de, mira, esto pasó. Más bien, conócelo, checa. Que no hay como sensibilidad, ¿no? Como para acercarlos. O sea, como para sentarlos y decirles, si no lo conoces, pues mínimo, solo. Y le dije al final, es una versión de lo que sucedió. Pero hay cientos de versiones sobre lo que ha pasado al respecto. Ciertas o no, lo que sí es real es que 2.977 personas murieron. Sea por un complot del gobierno, sea porque los terroristas eran tal, sea porque George W. Bush, como se dijo durante mucho tiempo, no hizo nada por defender a su país, pero pues cuando Lisa Rice al final del documental dice, todo el mundo nos criticó en su momento por lo que el gobierno de Estados Unidos hizo en ese momento, pero quiero preguntarles qué hubieran hecho ustedes cuando te están atacando por quién sabe cuántas partes y no sabes ni a quién atacar ni dónde, porque son invisibles, eran invisibles, no había manera de saberlo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sí, y la pregunta siempre es esa, ¿no? Y entonces claro. me acabo de acordar también rápido. El fin de semana vi una nota en gatopardo.com, esta revista muy prestigiosa en México. La publicaron en Facebook, donde decían, el artículo se me hizo muy tonto, por llamarlo de algún modo, porque decían que los hombres, que había una problemática con los libros que escribían mujeres, que casi no se leían mujeres en México, que se leían mucho más a hombres que a mujeres, que la gente prefería leer más a hombres que a mujeres, y como que quisieron hacer ahí un tema de ese dato. Pues yo leo el artículo y al final digo, pues, y lo escribo, en el comentario le pongo, en mi caso no, en mi caso me pasa al revés. De hecho, los libros de hombres casi no me gustan, siento que siguen como la misma línea temática, sea el que sea. Y con las mujeres, al menos las mejores escritoras que he visto son mujeres, y me gusta más porque siempre tienen un dejo de creatividad más fuerte que el de los hombres. A veces dices, ay, me sacó algo que ni me esperaba, ¿no? Y a veces en los libros, en mi experiencia de lo que he leído de hombres, adivinas bien rápido lo que va a pasar y dices, ya sé por dónde va este hombre. Y una mujer es, ¿y qué va a hacer? Entonces, lo hice así, con esa intención, como de compartir en mi experiencia. Yo leo más mujeres que hombres. Y sí, me puse a revisar los últimos, casi todos son de mujeres. Pues no, se me llenó como de 250 comentarios de odio contra mi persona. ¿Y yo qué? Pero yo ni me acordaba. Oye, no me acordaba de los haters. Sí. No, y casi como en el TikTok, así de, pues, ¿qué pregunté? O sea... Yo también dije, ¿qué pasó aquí? Si solamente dije que yo en mi experiencia había leído más mujeres que hombres. Y esto se los comenté como en algún punto. Yo sigo a X canal de cine de YouTube. Una vez puse un comentario alabando su video. Puse así como de, a mí me encanta porque es una persona, así como si yo quisiera, o sea, yo estoy apoyando y le pongo un comentario porque sé que eso le ayuda, ¿no? Claro. Entonces yo le dejé un comentario de que cada que esta persona dice que es bueno,
yo voy y veo esa película porque quiere decir que es buena. Una cosa así puse. Un usuario me contestó, ay, ridícula. Y yo así de, güey, ¿es todo bien en casa? ¿Te afecta de algún modo? O sea, ¿por qué alguien ve los comentarios y dice, le voy a poner? ¿Qué necesidad? Sí, a mí me sacó mucho de onda, sí, Yo no me había enfrentado, ni en el podcast me he enfrentado nunca a algo así. Y eso que estoy más proclive a que aquí suceda. ¿Por qué? Porque hablamos y damos nuestra opinión. Pues ahí está que yo dije, la verdad me dio mucha risa al final. Dije, ay, qué fuerte, se me olvidó. Y me dio risa por eso, porque dije, se me olvidó que estos medios están tan políticamente inundados de quién sabe qué cosas, que no importa que tu comentario sea neutral o no neutral, sutil o no sutil, que sea una opinión o no una opinión. Mientras emites una opinión, siempre va a haber una población polarizada. Va a estar los que van a estar de acuerdo y ellos bajan una línea y va a estar los que no. Y de la teoría que pongas o de lo que tú digas en internet va a haber fans. Si tú dices que la Tierra es plana, tiene fans. Si dices que la Tierra es redonda, tiene fans, por decirlo de algún modo. Entonces sí vas a polarizar siempre, los que sí, los que no, y entre ellos se van a seguir peleando en los comentarios. Exacto. Entonces como de, no sé. En fin. Pero con esa reflexión quería cerrar el libro que ya les platiqué, de La ladrona de libros de esta semana. Se los recomiendo ampliamente. Realmente sí es de esos libros que creo que todo el mundo debería de tener un acercamiento. Si no les llama la atención busquen alguno de literatura similar, como de temas del Holocausto, porque siento que es importante no agarrarse el libro de historia y la enciclopedia. Siento que es importante abordarlo desde la ficción, de cómo se hubiera sentido si no quieren y otros que ya les dije, hay muchos más, yo nomás les traje como 3 ejemplos. Sí, es que al final nadie está obligado a conocer un tema en particular, sino que si este libro, después de leerlo, dices, oye, me acaba de enganchar con esta historia y de verdad quiero saber qué pasó, y llego a descubrir que es más fuerte de lo que el libro muestra, es un buen punto no solo para el autor, sino también para la historia y para la conciencia de la gente. Que es de esos temas que creo que todos necesitamos tener, así como esa pinceladita, ¿no? Que te digan esto y que tú digas, sí, como las Torres Gemelas, como muchos otros hechos de otros países y del propio, bueno, en nuestro caso de nosotros, de México, pero leen La ladrona de libros o algún libro similar. No digo que pero sí se los recomiendo ampliamente. Así lleva sellito de mí. Aunque le puse 4 estrellitas porque de repente está cansadón un poco el cómo lo está manejando, porque al final es la vida de una niña. A mí se me hizo un poco lento en ese sentido, pero al final es increíblemente hermoso. Lloras más con la película, pero tiene un final muy bonito, donde entiendes por qué la muerte te está contando esta historia. Exacto. Bueno. Y pues les dejamos las redes sociales para que nos sigan. Estamos en podcast, un libro, una historia o @podcast de libros en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Muchas gracias a los que ya se suscribieron en YouTube. Estoy muy contenta porque en este momento, a lo mejor ya después va a ser más, pero ya pasamos los 500 suscriptores y eso a mí me pone muy contenta. Entonces muchas gracias a los que ya nos siguen. A mí me encuentran en Goodreads como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en mi Instagram de libros @los libros de Pau, que no he subido nada como en 2 semanas. Muchas gracias. Y pues ahí está, mi nombre es Ricardo Aguilar Martínez, me pueden encontrar en Goodreads igual, con ese nombre, en Instagram como @aboinametric y pues ya. Y nos escuchamos ya bien rápido, así de ya va y cáiganle. Nos escuchamos la próxima semana con un libro de Ricardo que todavía no se decide cuál. Discúlpenme, estoy batallando mucho con mis libros. Tengo un bloqueo lector horrible por andar leyendo libros chafas que a mí no me gustan. Libros que no son el momento adecuado para que los leas. Sí, que me emocioné por verlos y dije, ay, va a estar padre. No ni les entiendo. Entonces, a ver cuáles traemos la próxima semana. Sí, todavía no lo sabemos. Quédense en la sorpresa de a ver qué libros hay. Y nos escuchamos en un libro. Una historia. Bye. Dun, dun, dun,